Creo que estoy sin sonido. Te lo voy a compartir a ver si me ayudas, por favor. Ahí sí, un segundo. Sí, la música no mucho. La música no mucho, sí. Ah, está bien entonces. Una libertad, pero en todo el reino el amor. Muy buenos días, el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Ya estamos una vez más al aire para honrar, bendecir y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es un nuevo día. Siempre partimos diciendo lo mismo, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Más allá, perdón, estoy moviendo ahí un poco de cosas para allá para acá. Esto se hace normalmente, pero un día nos vamos a tomar esta pequeña libertad de hacerlo. La escritura dice, todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Pero no era eso lo que estaba diciendo de que este es el nuevo día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy es un nuevo día que está bastante helado, por lo menos acá en la comuna de Chonchi, en Guyinco, desde donde estamos transmitiendo, pero no significa de que vamos a dejar de hacer nuestra transmisión. Sabanás, nuestro antiguo y legendario enemigo, nos hace la jugada y nos quiere dejar calentito, porque cuando hace más frío parece que la cama está más calentita. Sin embargo, le damos la honra y la gloria al Señor porque Él es el que la merece y el que nos permite estar en pie. Así que queremos dar comienzo, como la Escritura lo dice, todo lo que hagáis sea hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos honrar a nuestro Dios con una oración en esta mañana. Por algo el programa se llama Despertando con Jesús. ¿Por qué? Porque a Él es el que le damos la honra, a Él es el que queremos bendecir, a Él es el que queremos glorificar en este día, a Él es el que queremos exaltar. Queremos presentar nuestro día, cualquiera sea este, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el motivo que nos estemos levantando a esta hora. La mayoría de las veces es por trabajo o porque estamos acostumbrados a despertar a un horario o simplemente porque Dios así lo ha querido, como en el caso mío, que Dios me permite realizar esta transmisión. De una u otra manera, estamos en la presencia del Señor. Bienvenidos a nuestros primeros acompañantes del día de hoy. Bueno, junto a mi esposa, que ya está ahí en pie, lógicamente. Mi hermano, mi pastor Rolando, hermano, pastor, hermano, amigo, todo, Rolando Castro, Señor Jesucristo te bendiga mucho. Gracias por estar en esta mañana una vez más con nosotros. Hoy día sí partimos ya, como que nos ajustamos más al horario. Ayer fue de loco. Patito Gutiérrez, Dios te bendiga, amigo y hermano. Gran valor en la obra del Señor. Hay gente que se destaca en muchos aspectos de la vida,
Tengo gente muy querida en Santiago, sobre todo. En Santiago se desarrolló gran parte de mi vida, por eso la gran mayoría de la gente que yo tengo en gran estima, digo la gran mayoría, o sea, no digo todos, están en Santiago. Uno de ellos es precisamente Patito, que trabajó muchos años conmigo en la obra del Señor en el lugar de Valdivieso. Un gran valor, un gran aporte a lo que es la obra del Señor. Siempre fue así. Lo he destacado en una montonera de programas. Al Pato que yo conocí es un Pato que le decían tienes que estar a las 5 de la mañana y Pato estaba a las 4:30 dispuesto a servir al Señor en lo que fuera. Cuando habían los paseos, las salidas, lo que fuera, él era uno de los primeros que estaba en ese lugar y en cualquier ámbito que se le necesitara. Y eso es amor a la obra, eso es amor a Dios, no se hacía por otra cosa. Pero vamos a iniciar este programa en el nombre de Jesús y vamos a presentarnos delante del Señor para que Él sea nuestro guía absolutamente en todo, para que Él sea el que guíe este programa y detrás de este programa que también guíe lo que va a suceder durante el día. El Señor Jesucristo nos acompañe absolutamente en todo, el Señor sea el que nos guíe absolutamente en todo y nos permita su misericordia. La ciudad, estoy en Chonchi. Venga para acá para que oremos antes que se vaya. Vamos a aprovechar de que se va yendo mi querida esposa, vamos a estar con ella y aprovechando de que la conozco. Sí, ahí está mi querida esposa, no sé, todavía no sé, espérese. Ah. Chonchi, Huillín, Costa de Castro, la siguiente ciudad hacia el sur es la ciudad de Chonchi y hacia el interior, hacia la cordillera, está Huillín, una ciudad costera. Y le decimos en el nombre de Jesús, amado Rey Padre Celestial, queremos elevar nuestra voz delante de usted e iniciar, Señor amado, este día, Señor, en su presencia. Señor, este nombre no ha sido dado al azar, sino que queremos iniciar nuestra jornada, Señor, con un pensamiento en nuestra mente y que es el mejor pensamiento que podemos tener. Que usted esté con nosotros en todo, que sea nuestro ayudador en todo, nuestro benefactor, que nos bendiga, nos ayude, nos guarde, nos proteja. Señor, y cualquier otro adjetivo que queramos utilizar, Señor, está bien, pero que usted sea el primero en todo, que le demos su lugar, Señor. Por eso la Escritura dice, reconócelo en todos tus caminos, queremos hacerlo de esta manera. Señor, y que en el nombre de Jesús usted sea, Señor, quien bendiga. Bendiga la salida de mi esposa en este momento, la guarde en la conducción. Bendiga este programa. Bendiga, señoras, a quienes en un momento más saldrán a trabajar, a quienes tal vez están tomando desayuno, los estudiantes que irán al colegio. Señor, que como la Escritura dice, Jehová te bendiga y te guarde, que la bendición sea, Señor, esa bendición que no enriquece, el Señor que no entristece, Señor, sino que añade alegría. Señor, vaya con cada uno de los que tienen que salir. Iniciamos esta jornada en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Bueno, ahí estábamos hablando junto a mi esposa, se le veía solo los brazos, se escondió de la cámara sagazmente. Pero honramos al Señor porque su misericordia es grande. Eh, Chanchi es una localidad que aparenta ser muy pequeñita, pero en el día, cuando uno la logra ver desde las alturas, sube pasando al centro de Chonchi y llega hasta el sector del consultorio, uno logra observar que Chonchi tiene una cantidad considerable, no solo de habitantes, sino de mucho terreno. Hay muchas casas, hay muchos lugares acá. Un lugar muy, muy grande. Un lugar muy bonito donde aún hay gente muy linda. Y ante la pregunta de por qué digo aún, y es que todos los lugares se están ensuciando, eso es una realidad. Lamentablemente la delincuencia está llegando a todos lados, la drogadicción está llegando a todos lados, y Chonchi no es un lugar que esté exento de esto. Tal vez ha demorado un poco más. Sin embargo, está sucediendo este triste efecto que sucede a nivel país y a nivel mundial en realidad. Pero aún hay gente muy linda, gente en la que se puede confiar, gente con la que se puede conversar, gente que uno, en lo personal, un caso personal, en un momento recuerdo que mi auto quedó detenido por inexperiencia a la subida de mi casa y mandé un mensaje en el grupo, un grupo de los vecinos, vecinos entre comillas, que estamos a más de 300, 400, casi un kilómetro, alguno de ellos de distancia, y apareció uno en su camioneta a sacarme de el embrollo, el problema en que me había metido. Acá se confía aún en la gente. Y si se confía en la gente, también confiamos en Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos porque confiamos en Dios. Esto es Chonchi Huillinco, un lugar muy hermoso. Específicamente Huillinco, donde yo estoy, es un lugar diría casi paradisíaco. Mi casa está rodeada de árboles, rodeada, y lo digo con, no con literalidad, lo digo con la realidad de lo que yo vivo.
yo miro hacia la izquierda, tengo una ventana aquí, están los árboles, y yo salgo desde la casa por el sector contrario, tengo árboles para subir, son aproximadamente 40 metros en una pequeña, no es una gran subida, pero una pequeña subida, entonces luego subir hasta llegar a mi vehículo, son como 40 metros y está todo lleno de árboles. Muchas gracias, Señor. Está todo lleno de árboles y eso nos permite vivir la naturaleza, nos permite estar cerca del Señor Jesucristo. Así que eso es Shonchi Huillinco, eso es lo que vivimos acá. Pero vamos a lo que nos convoca. Hemos estado y comenzamos ayer a hablar acerca de la fe. Uno de los elementos más importantes en la vida de los cristianos. Yo creo que es el elemento importante en la vida del cristiano. Muchas cosas pueden suceder en nuestra vida, muchas son las cosas que nosotros podemos utilizar. Nosotros utilizamos la oración, utilizamos el cántico, utilizamos un montón de cosas, pero hay algo que la Escritura denomina, y lo dijimos el día de ayer, que es la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es un elemento que nosotros podamos tomar como protección. La fe es un elemento que nosotros tomamos en cuanto a la seguridad. Sí, linda bendición, mi querido pastor. Es una muy linda bendición. Cuando tomamos la decisión de salir de Santiago, en algún momento nos cuestionamos algunas cosas y es normal que se cuestionen ante un cambio tan radical como es salir de Santiago y venirse a un sector extremo como es acá en Chile. Nos cuestionamos hartas cosas, pero sentíamos que era de Dios. Cuando le fue dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, nosotros podemos iniciar una gran discusión en relación si Abraham efectivamente debió haber sido llamado el padre de la fe o no debía ser llamado el padre de la fe, si cumplió o no cumplió. Algunos tenemos la perspectiva de que Abraham no cumplió expresamente lo que Dios le había solicitado y lo vemos porque se llevó a un sobrino, lo que lo retrasó, según lo que la escritura nos muestra, y no voy a repetir a la escritura muestra de que lo retrasó aproximadamente 20 años en recibir la bendición y en tener una comunicación fluida con Dios. Eh, yo no creo que haya sido una decisión fácil en la vida de Abraham, pero era tal la confianza que se tenía en el Dios de los padres, era tal la confianza que se tenía en el Dios que usted y yo alabamos, que no se cuestionaba el que Dios dijera, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Fue así como nosotros, en algún momento de nuestra vida, hace ya 5 o 6 años atrás, eh, sí, deben ellos aproximadamente, yo no pierdo las fechas, pero fue antes de la pandemia, precisamente antes de la pandemia, mi último trabajo fue en Santiago, en plena pandemia, que aproveché que me despidieran, pedí que me despidieran para poder cambiar el rumbo de mi vida, y Dios me bendijo en gran manera. Fue una gran bendición llegar acá, llegamos a Puerto Montt inicio, pero fue siguiendo lo que Dios puso en nuestro corazón. Y resulta difícil. No, 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 pero ¿cómo les va a resultar difícil hacerle caso a Dios? No, no resulta difícil hacerle caso a Dios. Creo que hay una cosa que tenemos que nosotros delimitar y es precisamente esa condición. Nosotros no se nos hace difícil hacerle caso a Dios. En lo personal, no se me hace difícil hacerle caso a Dios. Pero el dejar ni siquiera puedo decir la tranquilidad, el dejar absolutamente todo en Santiago, dejar a mis hijas, mi madre, mi padre, todo lo que me ataba en cuanto a familia estaba en Santiago, todo. Y nos vinimos con todo para acá, siguiendo lo que Dios nos mostraba. Dios nos mostró que era acá en el sur, llegamos a Puerto Montt, fue el lugar donde nos acogieron en primera instancia, desde Puerto Montt por motivos de trabajo tuvimos que saltar acá a la isla de Chiloé, iniciamos acá una enorme labor, no solo en lo personal, el tener que, Dios nos proporcionó esta casa donde estamos, pero el tener que empezar a trabajar desde acá resultó difícil, muy difícil, pero lo hicimos con amor hacia Dios. Le estoy contando gran parte de mi historia para que usted vaya entendiendo más o menos a qué se refiere el tema de la fe. Eh, Posterior a ello empezamos a trabajar en un lugar en Puerto Montt. Estuvimos mucho tiempo adorando a Dios en Puerto Montt hasta que comenzaron las reuniones presenciales. Recuerden que todo era vía online, online, online. Pero partieron las reuniones presenciales y Dios nos permitió seguir asistiendo a Puerto Montt. Y de ahí se empezó a abrir la puerta en el lugar de Padre de las Casas. En aquel lugar empezamos a viajar domingo tras domingo. Dios nos bendijo en gran manera.
tuvimos el respaldo de quien en ese momento era el pastor de la iglesia de Puerto Montt, quien constantemente estaba poniendo los dineros para viajar en el auto. Viajábamos en el auto. Llegó un momento en que los costos se hicieron demasiado altos en el auto. Eh, y aún así seguimos viajando hasta aquel lugar, honrando y bendiciendo al Señor. Teníamos unas reuniones preciosas, hermosas. Y cuando digo una reunión preciosa y hermosa, yo no le voy a decir que tenemos al mejor corista. Yo no soy el mejor corista. Eh, Hubieron por ahí críticas en torno a la música que teníamos ahí en este lugar en Padre de las Casas, pero lo que se hacía con amor. Y lo más importante de todo era que la bendición de Dios, la presencia de Dios estuvo siempre en ese lugar, de principio a fin. Se comenzaba la reunión en el nombre de Jesús, comenzábamos a orar y no demorábamos, no sé, minutos en que la presencia del Señor se hacía sentir. Así se comenzó a trabajar. Y alguien en algún momento utilizó la expresión el sacrificio que hacen los hermanos. Nosotros nunca lo determinamos como un sacrificio junto a mi esposa, junto a Filipo, que siempre estuvo con nosotros y sigue estando con nosotros. Nunca lo estimamos como un sacrificio, lo estimamos como un esfuerzo y una retribución hacia todas las bendiciones que Dios nos había dado. Tal vez hace largo todo el contexto, pero cuando nosotros ayer tomamos la escritura y dijimos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿sabe lo que esperábamos siempre? La bendición de Dios. La bendición de Dios era lo que nosotros esperábamos para gozarnos, alegrarnos, para honrar al Señor con todo nuestro corazón, para guiarnos siempre de su presencia. Lucas en el capítulo 17, los versículos 5 y 6, dice la Escritura, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y aquí entra la parte de la locura del cristiano, la parte de la locura de lo que nosotros creemos. Algunos lo tildarán como locura, pero nosotros hoy lo vamos a tildar y lo vamos a mencionar como lo sobrenatural de lo que nosotros vivimos. Si tú, dijeron los apóstoles, aumentan la fe, había un problema. La problemática que enfrentaban los apóstoles es que la fe estaba decayendo, la confianza estaba decayendo. No sabían cómo tomarlo. Según la Real Academia Española, que es el organismo que regula la dicción, regula los significados o las palabras que son aceptadas en nuestro vocabulario, en el español, según la RAE, la fe es el conjunto de creencias de una religión. Recordemos tanto de dónde has caído. ¿En qué hemos creído? Hemos creído en un poder, dice que, una alabanza, dice, hemos creído en un poder que no se toca, que no se ve. Nosotros no tenemos una cruz en la que nosotros podamos estar todo el día tocándola y decir, sí, Dios está conmigo. No. Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No, no tenemos esa visión. El mismo Cristo le respondía a Tomás y le dice, Señor, Tomás, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Entonces resulta un tanto difícil que nuestra creencia sea en algo tangible. Y nosotros no tenemos algo que nosotros podamos palpar. Nosotros no tenemos algo que nosotros podamos confiar porque le hemos visto. Y esa es la expresión que nosotros debemos de utilizar y debemos de entender que lo que nosotros hacemos, lo hacemos completamente avalados, arraigados en la fe. Una fe no fingida, una fe que está delante de la presencia del Señor. Creemos. Anoche, Dios bendiga a mi hermano Claudio, anoche precisamente mi hermano Claudio expresaba unas palabras, hay gran amor con este siervo, con el hermano Claudio, y expresaba unas palabras que son precisamente fe. Aún confiamos en lo que Dios va a hacer en Padre de las Casas. No hemos dejado de pensar ni creer en lo que Dios va a hacer en Padre de las Casas. Creemos que Dios va a hacer y va a presentarnos una gran bendición, pero hemos tenido que esperar en el tiempo que esta bendición se pronuncie y que provenga de parte de Dios. Hemos tenido que aprender a esperar que los tiempos de Dios se den. De pronto se nos hacen larguísimos, de pronto se nos hacen eternos, de pronto se nos extienden en el tiempo, valga la redundancia. Sin embargo, llegará el momento, porque la Escritura dice todo tiene su tiempo, en que la bendición se manifestará.
Y cuando se manifiesta con poder. Llega el momento en que la bendición para el enfermo se manifiesta y se manifiesta en el momento en que está a punto de morir y viene el Señor y lo salva. Por eso la Escritura dice, y la oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces, eso es lo que nos mueve, la fe, la confianza, la seguridad. Tal vez no estamos con quien queremos, no estamos donde queremos en términos religiosos, estoy hablando, no estoy hablando en términos de familia. Pero estamos y estamos esperando que Dios haga lo que Él tiene que hacer. No queremos pasar por sobre nadie, no queremos dañar absolutamente a nadie. Si fuese bajo nuestra propia prudencia, muchas veces es imprudente, dañina y nociva. Pero cuando las cosas se hacen bajo la escritura de Dios, bajo la presencia de Dios, lo que actúa es la fe, la confianza, lo que actúa es la seguridad que solo Dios puede poner. Cuando la RAE dice la creencia de un conjunto de creencias de una religión, nosotros tenemos que decir, y desglosé, anoche decís que esto lo dice la parte humana, no lo dice la parte divina, lo dice la parte humana. Pero ya si fuera por la parte humana, yo siempre digo, lo compro. Si fuera por la parte humana, ¿en qué creo? ¿Cuáles son las creencias en Dios? Y dije, lo primero, yo creo en el poder de Dios. Creo que tengo al Dios Todopoderoso. Si cuando Apocalipsis dice, habla del alfa, el omega, el principio, el fin, el que es y el que era, no estoy hablando simplemente de palabras que suenan redundantes o que suenan maravillosas, espectaculares. Oh, qué bello lo que dice. Pero termina diciendo una expresión al Todopoderoso. Judas lo reconoce como el único y sabio Dios. Así lo reconoce Judas en el versículo 25 de su libro, uno de los libros más cortos de la Biblia, pero lo reconoce al único y sabio Dios. Entonces, ¿cuáles son nuestras creencias? Creemos en Dios, creemos en su poder, creemos en la sanidad, creemos que es todo para nosotros. Eso es lo que nuestra fe nos muestra. Creemos de que Dios va a hacer una obra en los distintos lugares. Creemos que lo que está sucediendo, en el caso de nuestro pastor Rolando, que está iniciando una obra en Santiago, que hay bendición detrás de eso. Y he visto parte de sus reuniones y veo que hay bendición. Veo que la presencia de Dios está. Y si la presencia de Dios está con nosotros, se refleja la realidad de lo que el siervo pidió en algún momento. Si tu presencia no ha de estar con nosotros, no lo saques, ni siquiera lo saques. Y Dios no solo nos ha sacado de nuestra zona de confort, en lo personal Santiago, no solo nos ha sacado de nuestras iglesias donde nos sentíamos seguros, no solo nos ha sacado de la seguridad de estar con un pastor que estuvimos con años, nos ha movido de nuestra zona de confort y hoy nos está planteando una bendición más allá de lo que nosotros imaginamos. El estar haciendo este programa es una bendición más allá, gracias hermano, se llama amor, y el amor es sacrificio. Mira la palabra de mi hermano Claudio, bendición. Hermano Oscar, mi Señor Jesucristo le bendiga junto a sus bellos hijos. Yo siempre me acuerdo de la Vicky. La Marcia anoche me retó y yo le dije, oye Marcia, siempre se me olvida el nombre del muchacho, y lo tengo aquí, pero se me olvida cómo. Perdón, pero me acuerdo de la Vicky. Eh, el hermano Claudio dice se llama amor y el amor es sacrificio. Y precisamente fue lo que sucedió con Cristo. Fue por amor que se entregó. Y ese amor lo llevó a un sacrificio que sabía que iba a vivir, pero no se detuvo. No se detuvo. No detenemos nuestro caminar, no cesamos en hacer lo que estamos haciendo. Seguimos hablando con los hermanos de Padre de las Casas. ¿Por qué? Por ser rebeldes. Créame que no es rebeldía. Y si el amor hacia la hermandad se llama rebeldía, entonces sí tildenme de rebelde. Pero amo a mis hermanos con todo el corazón. Amo a mis amigos con todo el corazón. Los pocos que tengo. Porque son pocos los que puedo definir realmente como amigos, que han estado en las buenas y en las malas. Y el principal de ellos se llama Jesucristo. Ese es mi principal amigo. Que no me quita jamás el título de amistad. En un momento en la escritura dice, ya no llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Y Él sí me muestra a mí lo que Él quiere en mi vida. Por eso, la mejor amistad que tengo es mi Señor Jesús. No sé, tengo amigos, como muchos amigos. Amigos que han estado en las buenas y en las malas. Como el pastor Rolando, que en la distancia dejamos de vernos, hablarnos durante muchos, y el me quedo corto con el muchos años.
Pero cuando se trata de la obra del Señor, algo nos une. Ese es el verdadero amor. No un amor egoísta, no un amor que se mantiene en rangos que condicionantes. El amor no es condicionante. El amor de Cristo hacia nosotros nunca fue condicionante. Y la fe habla de eso, de una creencia irrestricta hacia el Dios que ha hecho tanto por nosotros. Que ha hecho Dios por tu vida, que ha hecho Dios por la mía. Yo te podría decir lo que ha hecho por la mía, pero tú sabes perfectamente lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermano Oscar, tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. En la adultez de tu vida, en la vejez prácticamente de tu vida, Dios te dio una de las mayores bendiciones que puede recibir un hombre. Y no una, dos. Dos hermosos, y hay que decirlo, remarco esto, hermosos hijos. Que uno de ellos lo único que quiere es subirse al púlpito. Esa es bendición. Y eso es por amor, el amor que Dios ha expresado hacia nosotros. Como le pagamos nosotros, esa es nuestra contraparte. Sin embargo, cuando la Escritura dice, es la fe, la certeza de que lo sé que se espera. Emanuel, gracias, hermano Oscar. ¿Lo voy a anotar? Lo voy a anotar. Le prometo que lo voy a anotar. Mire lo que estoy haciendo, hermano Oscar. Aquí tengo un lápiz, aquí tengo mi cuaderno, y aquí lo voy a anotar en la hoja de mi cuaderno para que nunca más en la vida se me... Y el nombre tan lindo. Emanuel, Dios con nosotros. Hermano Oscar, ahí lo anoté. Emanuel, no se me va a olvidar nunca más. Y lo vamos a dejar aquí, al lado de mi lámpara, junto a mi mono que cuelga y que no tiene luces. Que nunca más se me olvide el nombre de Emanuel. La Vicky nunca se me olvida. Mi hermano se llama él. Es pues la fe, la certeza. ¿Con qué certeza servimos a Dios? Certeza habla de seguridad. ¿Con qué seguridad servimos a Dios? ¿De qué manera estamos nosotros presentándonos delante de Dios? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperamos las misericordias, esperamos las bondades. Es cierto, es una realidad. Esperamos la sanidad, el enfermo. Espera el trabajo, el que está sin trabajo. Pero ¿con qué certeza lo estamos esperando? Es lo que produce un cambio en nuestras vidas. Yo espero con la certeza que aunque tardar, pero la bendición va a estar. Yo espero con la certeza de que detrás de esta tardanza lo que voy a ver es la gloria de Dios, porque los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, es la certeza. Fíjense que estamos recién iniciando lo que es la escritura que habla acerca de la fe. Si nosotros nos vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, donde habla de los llamados héroes de la fe y comienza a mostrarnos a hombres que fueron destacados en la fe, no es para nombrar a los hombres, no es para que nosotros reconozcamos o veneremos a estos hombres, sino que entendamos que detrás de lo que estos hombres vivieron, y por eso el primero tal vez de ellos es Abraham, uno de los primeros, porque nosotros podemos cuestionar lo que Abraham hizo, de la manera que lo hizo, que creyó, esperanza contra esperanza, dice la Escritura. Creyó, salió de su tierra, pero no de su parentela. Podemos cuestionar esa parte, podemos cuestionar esa área, pero no podemos cuestionar que salió a ciegas y le creyó a Dios. La fe es creerle a Dios, un conjunto de creencias de una religión, dice la RAE. La fe es creerle a Dios. La fe se basa en el autor y el consumador de la fe, y el autor y consumador de la fe es Jesucristo mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice, pero el justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no agradará mi alma. O sea, queremos considerarnos justos. El justo no es aquel que devuelve los 100 pesos en el supermercado, aunque es en gran medida lo que nos hace resaltar por sobre el resto. Ah, se equivocó la cajera, lo agarro, lo guardo, 10, 100, 20.000, 10.000 pesos, los guardo, total. ¿Qué culpa tengo yo que se equivoque? No, el justo vive por fe, no robando, porque eso es un robo. El justo vive por fe, y Hebreos 10:38 dice, pero el justo, ese pero siempre hace un quiebre, pero el justo por la fe vivirá, y si volviera atrás, ¿se da cuenta que la fe habla del caminar hacia un lugar que no nos permite volver atrás, no nos permite volver al pecado, no nos permite volver a la maldad? Recuerda, por tanto, de dónde has salido, de dónde saliste. Saliste del alcohol, saliste de la droga. ¿De qué saliste? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde me sacó Dios? Para ponerme en un lugar de privilegio donde hoy puedo hablar de la palabra del Señor, donde no me arrogo el derecho, sino que tengo la misericordia de parte de Dios de hablar de la palabra, de hablar del Rey de Reyes.
Entonces, el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, la Escritura dice, no agradará mi alma. Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, les voy a mencionar solamente algunas escrituras, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Yo le dije que toda esta semana íbamos a estar hablando de la fe. La fe es un tema que da para más de una semana, eso sí se lo puedo decir. Yo he hecho algunos estudios de la fe y es como hablar de la gloria de Dios. Inagotable, fuente inagotable de bendición, la fe como la gloria de Dios. Gálatas, y en la última escritura que tal vez, no sé si puede decir, si tengo bastantes más, pero Gálatas, Pablo hablando a la iglesia de Gálatas, le dice, y que por ley ninguno se justifica para con Dios. Por ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque, dice la Escritura, el justo por fe vivirá. Pablo hace el quiebre entre lo que era el ritualismo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, versus lo que nosotros vivimos en la gracia. Tenemos que recordar que dispensacionalmente hablando, hemos pasado muchas etapas y nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de un regalo inmerecido, donde el justo por fe vive, no por obras, no por obras. Y aquí tal vez alguno de los detractores del diezmo va a saltar y decir, pero ahí está el diezmo, pues, si es por gracia, no por obra. No, hoy día precisamente no vamos a entrar en esa discusión, pero sí lo vamos a ir aclarando puntualmente. El justo por la fe vivirá. Y Pablo hace ese quiebre entre lo que era la ley, una ley no solo restrictiva, porque la ley era restrictiva, tremendamente restrictiva. Y el Señor se lo manifestó a los hombres. Si alguno de ustedes está en el día de reposo y su caballo, su asno cae en un pozo, no va y lo saca, diciéndole claramente, la fe es restrictiva. Perdón, la fe no, la ley era restrictiva. Y Cristo rompe esas restricciones que eran contrarias. Por eso habla del acta de los decretos. ¿Recuerda esa escritura? Se la menciono. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándolo en el madero de la cruz. Alguien por ahí dijo en algún momento, hablaba del pecado. No, no habla acerca del pecado. El acta de los decretos que nos era contraria no habla absolutamente nada de los pecados, sino que habla de una ley que al hombre le estaba haciendo restrictiva por la dureza de los corazones de quienes estaban tratando de interpretar la ley. Porque la palabra de Dios no es interpretativa, no es de nuestra propia interpretación, de interpretación personal, al igual que la ley. Pero los hombres se arrogaron el derecho de decir la ley es esto, 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 esto. Por eso nos encontramos en un momento con un hombre, lo he repetido muchas veces y me encanta la escritura, que le decía, yo diezmo, yo hago esto, no como este que está acá al lado, porque ellos se sentían que eran los poderosos. Por eso nos encontramos que bajo la ley un Pedro decía y hablaba de los de la circuncisión, dejando de lado a otros, así como, yo, yo no tomo en cuenta esto. Nosotros somos especiales. Y Cristo rompe ese esquema legalista, que lo único que hacía era dividir. Por eso la Biblia nos enseña, no hay judío, no hay griego. Y abre las puertas a una cantidad, pero inigualable, de ciudadanías, de hombres, de razas, de colores, a lo que es la gracia del Señor. Por eso la Biblia dice, no hay judío ni griego. Y cuando comienza a manifestarse en su apogeo la gracia, que fue con el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, cuando se produce el quiebre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entendamos, el Antiguo Testamento aún están los evangelios, porque para que, esto ya es mucha información tal vez, pero no importa, se lo digo, para que el testamento sea válido es necesario, según lo que la misma Escritura muestra, la muerte del testador. Y en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros nos encontramos con que Cristo aún está en la tierra. Por lo tanto, esos libros pertenecen a lo que era la ley. Cristo no vino a destruir la ley, cumplió la ley. Y para que el testamento comience a ser efectivo, era necesario que Cristo muriese. Cristo muere y empieza a ponerse en acción el nuevo pacto. Y con ello, la gracia. ¿Bajo qué estructura? Bajo lo que marcó la gracia, el Espíritu Santo.
Cuando muchos hablan acerca del don de lenguas y hablan de que el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo allá, el Espíritu Santo fue lo que marcó el inicio de la gracia, el inicio de la iglesia como actualmente conocemos. Sí, partimos hablando de la fe, estamos hablando del Espíritu Santo, de un tema histórico, bíblico, bastante profundo. Pero bueno, la honra y la gloria siempre tienen que ser al Señor. Yo me gozo en estas cosas. Me gozo en que el Señor nos permite hablar de esta manera. Entonces, tenemos que entender de que cuando la Biblia dice que la fe es la certeza en este Dios. Cuando nosotros hablamos con esta vehemencia, cuando nosotros predicamos con esta vehemencia, es porque sabemos en quién hemos creído. Yo sé en quién he creído. Recuerdo las palabras de un gran pastor, uno de los grandes pastores que tuvo la Corporación Iglesia de Dios, Voz en el Desierto. Uno de los grandes pastores. No podemos olvidar lo que sucedió en los tiempos que estuvimos de apogeo en la Iglesia de Dios, Voz en el Desierto. De un hombre se paraba en un púlpito a predicar y en 15 minutos, y me quedo corto incluso, en 15 minutos lo que veíamos era derramamiento del Espíritu Santo. A niveles insospechados, a niveles inigualables, donde la presencia del Señor llenaba gimnasios, llenaba estadios, donde las sanidades se hacían ver. No estoy hablando del hombre, estoy hablando de la fe, estoy hablando de la confianza, porque la fe es la certeza de lo que creemos, la convicción de lo que creemos, la fe, hay certeza, convicción, seguridad. Porque aquellos que llegaban con muletas no lo hacían sabiendo de que iba a estar un pastor X, un pastor Y, un pastor Z. Lo hacían creyendo en el Dios del pastor X. Me resuena mucho cuando la Escritura dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de ellos, el Dios de estos otros. Y amo cuando alguien dice, tu Dios puede hacer algo. Porque se está reconociendo la realidad. No podemos ser nosotros quienes tenemos que ser reconocidos. Tiene que ser el poder de quien habita en nuestro corazón y quien está por sobre todos nosotros. Por eso cuando habla de convicción, la convicción tiene que estar puesta en el nombre del Señor Jesucristo. Son las 7:11. Momento para tomar un sorbito de té. Esto es Despertando con Jesús. Estos son los comerciales. Esto es Despertando con Jesús. Creo que la mejor manera de despertar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque esto es despertar en la presencia del Señor. Llevo varias noches sin dormir. Anoche sufrimos un golpe tremendo como familia. Lloramos anoche hasta tarde de la noche. En lo personal no podía dormir, estuve hasta muy tarde sentado en el computador escribiendo. Pero sabe una cosa, la presencia de Dios es la que lo hace todo en nuestra vida. Y este programa, por eso digo, esto es JNG Despertando con Jesús. Es el aferrarnos cada día más a la presencia del Señor. Y es el entender que yo puedo tener un tema en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón. Porque dije, vamos a hablar toda la semana de la fe. Sin embargo, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a su gusto, a su manera. Es un Dios caprichoso. Bueno, ya déjelo. Pero sigue siendo mi Dios. Y le amo, como Él me ama a mí. Y porque le amo, aunque usted lo estime como capricho, yo lo estimo como seguridad en la guía que Él me entrega para poder caminar, en la guía que Él me entrega para mostrar la verdad de su nombre. Cuando nos arrogamos el derecho del yo, le recuerdo que ese yo, fue lo que produjo la caída de ángeles desde el cielo. Yo iré y me sentaré, y junto al trono de Dios haré, y este yo es el que produce la destrucción. Cuando le restamos el valor a Dios, es pues la fe, la certeza primero de que Él es Dios y que está por sobre nosotros, y que la estructura bíblica que Cristo mismo dejó, que la palabra nos enseña, es
Dios por cabeza del hombre y el hombre por cabeza de la mujer. Y aquí se puede desgranar todo y puede empezar la polémica. La mujer predica, la mujer no predica, la mujer puede hacer esto, la mujer no puede hacer esto, otro. Puede ser la discusión más grande que se puede armar. Pero no quiero la discusión. Quiero que se entienda que el que habita sobre esta casa, por eso la escritura dice, yo y mi casa serviremos a quién? Al Señor. Es por la fe, la certeza. Eso es certeza. De que mi casa sirve a Dios, de que mi casa alaba a Dios, de que mi casa bendice al Señor, y que si Dios puso el pensamiento de hacer este programa y levantarme a las 6:30 de la mañana, me costó, hermana Miriam, Dios te bendiga mucho. Uf, encontré, se me habían perdido, o mi hermana Miriam, mañana sin falta le mando el link, yo tengo su WhatsApp, te lo voy a mandar. De hecho, no lo mandé al grupo donde están todos los hermanos, lo olvidé, pero mañana sin falta se lo mando para que no ande buscando perdida. Mi hermana Miriam es una hermana de Santiago que nos ha seguido desde mucho tiempo, nos ha seguido en todos los programas que estamos. En Santiago teníamos un programa de radio, en la iglesia precisamente donde estaba nuestro pastor Lucas, una gran iglesia, un sueño de iglesia, es el sueño que cualquier ministro creo que puede tener de iglesia. Era un galpón impresionante, con muchas bancas, un lugar donde prestaba todas las comodidades. Tenía cocina, tenía baño, tenía duchas, tenía amplios estacionamientos, tenía su propia radio FM en la comuna de La Granja. Y ahí conocimos virtualmente, miren lo que habla, nosotros recién estábamos hablando de la amistad. Virtualmente conocimos a nuestra hermana Miriam Vallejo, que era quien nos escuchaba todos los días que nosotros hacíamos el programa. Ella siempre estaba ahí, siempre. Y siempre comentaba a través de las redes sociales. Y nos vinimos acá y nosotros, pensamiento humano, dijimos, vamos a perder a muchos de los que nos seguían, ¿no? Perdóneme que emociones, pero qué distinto es darse cuenta de que Dios es el que hace la obra. Con que padre y madre de dejar ir con todo. El Señor nunca nos ha dejado. Y eso es parte de la fe. ¿Sabe qué? Permítame sincerarme un minuto con usted. En algún momento alguien dijo, y de pronto uno no toma en cuenta las cosas. Aquí en Chiloé llevamos aproximadamente 2 años trabajando solos, sin el apoyo de algún ministerio, a eso me refiero. Y la presencia de Dios siempre ha estado con nosotros, siempre. Tenemos gente que nos sigue. Conversaba anoche, 2 de la mañana, con un mega abrazo, hermana amada, dice la hermana Marcia. La hermana Marcia está en el consultorio, fue a pedir hora para médico, salió temprano. Le mando un abrazo, hermana amiga. Y, y yo dije, nos van a dejar de ver muchos, por el cambio, la distancia, por todo lo que nosotros queramos. Y resulta de que nuestro Dios es tan grande, tan maravilloso, que nos permite entender las cosas en un momento muy especial. Y alguien me dijo en un momento, tú tienes un legado. Le mentiría si le dijera, me acuerdo que fue, no, porque voy a ser muy sincero. Por eso dije, permítame sincerarme un poquitito con usted. Porque no le creí. Te ves el legado, donde tú vas, la gente te sigue. Donde tú vas, la gente te escucha. A lo menos te trata de escuchar y seguir a través de las redes sociales, la gente te sigue. Tú tienes un legado. Alguien le llamó, un pastor en algún momento le llamó carisma. El carisma del hermano Hernán. Y hoy, sintiendo aquí la presencia de Dios en mi corazón, debo reconocer que no se llama carisma. Debo reconocer de que todos estos años mi Dios ha estado conmigo. Por eso te seguimos teniendo una hermana Miriam Vallejo. Por eso lo que es padre de las casas sigue siendo una realidad latente. Y los hermanos de padre de las casas están ahí.
No tengo miedo en hablarle a los hermanos de padre de las casas. No estoy bajo ningún ministerio, estoy bajo la presencia de Dios. Y bajo la presencia de Dios lo que siento y lo que estoy sintiendo en mi corazón es como Dios está en este lugar. Y cuando la Biblia habla de convicción, de seguridad, es pues la fe, la certeza, la convicción, la seguridad. Yo sé en quién he creído. He creído en el poder de Dios, he creído en la gracia de Dios. Y los que están detrás mío, que es un pequeño grupo, aquí somos 8. 8 somos los que alabamos domingo tras domingo al Señor, somos pocos. Pero ¿sabe qué? Somos muchos los que estamos sumando en los distintos lugares. Porque ya no somos 8, hay un pastor, Rolando Castro, somos 9. Y no es que él pertenezca a mi iglesia, ni yo pertenezca a la iglesia de él. Somos adoradores. Eso es lo que marca la diferencia. Y no es que seamos 9, somos 10 con la hermana Vivian y está en una iglesia en Santiago. Y no es que yo pertenezca a su iglesia o ella a la misma, no. Hemos estructurado todo bajo un letrero y hemos olvidado que el letrero no tiene ninguna importancia, sino que lo que tiene importancia es el nombre que nos une. Esas bendiciones que dice, yo me congrego con mi pastor Lucas, ¿sí? Lucas Donoso, al principio los extrañé mucho cuando no salieron en la radio, pero Dios es muy grande, igual los encontré. Gloria a Dios, ¿te das cuenta que lo importante es eso? ¡El gloria a Dios! Y así comenzamos a sumar los adoradores, no los que estamos bajo una corporación. Nosotros aquí somos JLC. En Santiago está CDJ. Puerto Montt está Jeva, Jesús es el buen amigo. En Calbuco están los hermanos bajo el ministerio Jeva, o en Padre de las Casas estaban, no sé si aún lo estarán haciendo bajo el ministerio Jeva. Pero lo importante es quiénes somos en nuestro interior, adoradores. Y hemos comenzado a sumar. ¿Sabe lo que configura esto? Esto configura la realidad de lo que David hizo cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Se metió en una cueva. Y ahí en esa cueva empezaron la cueva de Adulam, ilustremente conocida, la cueva de Adulam. En esa cueva llegaron los angustiados, los menesterosos, los necesitados, y dice que David fue hecho jefe de ellos. Por eso digo, no se llama carisma, se llama lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No es un nombre, pero se puede mencionar como lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando un hombre o una mujer se deja guiar por Dios. Se deja guiar, por eso la gloria a Dios es la parte final, como cuando fueron abiertos los rollos y el pueblo estuvo atento de pie durante todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer, y fueron abiertos los rollos y el efecto, ay, perdón, me equivoqué, los efectos, hermano, no hay calles, está hablando el tablet. Los efectos, el efecto que produjo fue precisamente tal vez un gloria a Dios, un aleluya, gloria a Yahweh, porque le llamaban Yahweh, no le llamaban Jehová, no le llamaban Jesús, porque trataban de no nombrarlo, era tan sagrado para ellos, pero gloria a Yahweh, porque habían vuelto los rollos, porque había vuelto la palabra, porque había vuelto la visión. Eso es lo que nos une, no nos une otra cosa. Amistad, años, años, pero esta amistad está basada en algo mucho más grande que el, bueno, hermano, tengo un amigo, y todavía lo tengo, gracias al Señor, un amigo que es del mundo. Él partió en la iglesia, él está en el mundo, pero ha sido una de las personas que ha estado al lado mío absolutamente en todo. Trabajamos juntos. Buena, perro, buena, perro. No, son palabras del mundo, no, son palabras que nos tratábamos con cariño. Nunca nos cuestionamos absolutamente nada. Y permítame que se lo digo, jamás nos cuestionamos nada. Rorro, préstame el auto, tome, compadre, ahí está. Rorro, necesito plata, tome, ahí está. Jamás nos cobramos un peso. Jamás nos negamos absolutamente nada. Mi auto, ahí está. Se lo pasaba. El de él, toma, vaya, compadre. Ni siquiera preguntaba qué era lo que iba a hacer. Eso se llama amistad. Dios no te pregunta nada. Y solamente te dice el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Jesucristo te está haciendo una invitación nuevamente.
Y van a ser muchos días, y van a ser muchas invitaciones, y muchas veces la vas a rechazar. Pero llegará un momento en que entenderás de que te está hablando el verdadero amigo, el que nunca te va a fallar, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese que está aferrado el pastor Rolando, ese que está aferrado la hermana Marcia, al mismo que está aferrado la hermana Miriam Vallejos en Santiago. Nos separan miles de kilómetros de distancia. Ese que está aferrado a nuestro hermano Juan Carlos en Concepción, esos que están aferrados en Parral, esos que están aferrados en Copiapó, en La Serena. El mismo Dios es el Dios que hoy te está haciendo una invitación a acercarte a Él. Si te has alejado, ahora hay un momento maravilloso que es de acercarse a la presencia del Señor Jesucristo. Tienes una hermosa oportunidad, tienes una hermosa oportunidad de acercarte. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros. Y si quieres seguir el registro bíblico, la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una pregunta, es una afirmación. Muchas veces se utiliza como pregunta, ¿quién contra nosotros? La intencionalidad de la gramática. ¿Quién contra nosotros? Pero la Escritura dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una afirmación. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Levántate a las 6:30 de la mañana. Esfuérzate y sé valiente. Es que estás haciendo el programa a las 11 de la noche. Esfuérzate y sé valiente. Créame que estoy sintiendo de la presencia de Dios hace rato el hacer una transmisión tarde en la noche, tipo vigilia. Esfuérzate y sé valiente. Hace mucho rato que no estoy en una vigilia y quiero estar en una vigilia. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? En los meses pasados, Pastor Rolando, donde vivíamos en vigilia, donde vivíamos en campamento, donde vivíamos en retiros espirituales. Quiero hacer todo ese tipo de cosas. Quiero volver a la pureza de la naturalidad de la palabra. No a la vileza, y utilizo el término claramente, no a la vileza del pensamiento humano, un pensamiento reservista, un pensamiento clasista, que solamente se enfoca en el que yo quiero, el que yo deseo, y no en lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en la vida de los hombres. El Espíritu de Dios quiere salvación, el Espíritu de Dios quiere dar vida eterna. No se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el sabio en su sabiduría. Convicción, seguridad, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿A quién? ¿A mí? ¿A Hernán Nostroza? No, olvídese de mi nombre, lo he dicho siempre. En conocer al Dios de Hernán Nostroza, que se llama Jesús, que está ahí. Hoy día sí se ve el Jesús allá arriba. En conocer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Hoy tienes una invitación. ¿Te quieres detener? Esa es tu opción. ¿Quieres caminar? También es tu opción. Pero en esa opción, la segunda de querer caminar, ahí es donde entramos nosotros, para poder apoyarte, porque no te queremos dejar solo. Porque si Dios no te deja solo, si Dios no me dejó solo, yo a ti no te dejo solo. Porque eso es amor, fe, confianza, convicción, seguridad. Y digo, ahí es donde entramos nosotros, porque para eso están todos los que están en este programa. Para eso hay pastores, para eso hay evangelistas, para eso está la hermandad. Porque cuando voy a la casa de una hermana, yo veo a una hermana, la saludo, me gozo, aleluya, gloria a Dios, y sale mi esposa y me dice, oh, ¿te fijaste que faltaba esto? La loca zapa. No, no es zapa, es que tienen una percepción distinta de las cosas. Por eso nos unimos y entendemos las cosas y las vemos desde una realidad diferente. Yo veo la parte ministerial, ella ve otra parte, lo que Dios puso en su corazón. Y ese complemento hace que la obra se realice con algún grado de perfección. Hoy tienes una oportunidad. Por eso te digo, si tú tienes la oportunidad de decidir y estás decidiendo por acercarte a ti, perdón, acercarse al Señor, en cuanto a mí, David lo dijo, y ahora tómalo para ti. Para ti, el acercarte a Dios es el bien. Y ahí es donde entramos nosotros, como entró un David en un momento que fue hecho jefe de ellos, que defendió al angustiado, defendió al menesteroso, no los dejó solos. Y cuando tuvo que llorar, lloró. Y lloró amargamente. Y la Escritura dice que tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Tengo que sentir empatía, empatizar con lo que tú estás viviendo.
lo estás pasando mal. Hay alguien aquí en las redes sociales que me está escribiendo que está con cáncer, que está enfermo y estamos orando por esa persona, por esa mujer, para que Dios la bendiga. Y créame que no estamos buscando dinero. Ah, es que no nos hace falta. Sí, nos hace falta, pero no estamos buscando dinero. Queremos que Dios bendiga tu vida. Queremos que Dios te llene. Queremos que el Espíritu de Dios, que nosotros hemos sentido en nuestros corazones, que la gracia de Dios sea la que abunde en tu vida y en la mía. Hoy tienes una gran oportunidad. Esto es JNC, que es nuestro centro, que reúne a todos los necesitados o a los que quieren escuchar o los que quieren aprender de la palabra de Dios. Porque soy un maestro. No, amigo mío, no soy un maestro. No soy un maestro. No soy un teólogo. Aunque he estudiado algo de teología. Pero sí soy un adorador. Y antes de ser un teólogo, prefiero ser un adorador. Uno de los grandes teólogos en la Escritura fue precisamente Pablo, que conocía toda la ley, conocía la Torá a la perfección, conocía todos los libros. Por eso tuvo la capacidad de decir hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Era perfecto, era un hombre impecable, intachable. Por eso perseguía a la iglesia, porque estimaba de que algo se estaba haciendo mal, y él tenía y se sentía, se arrogaba el derecho de querer corregirlo. Pero cuando Pablo entendió de que él no era el que tenía que corregir, sino que es Dios, Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, es Dios el que corrige, es Dios el que juzga, no nosotros. Cuando él lo entendió, comenzó a hacer la obra como debía de hacerlo. Y comenzó a escribir cartas y cartas y cartas. Oiga, no necesitaba un pastor en la iglesia primitiva. No estoy en contra de los pastores. Dios bendiga a los pastores. Líbreme el Señor de hablar en contra de los pastores. Pero en la iglesia primitiva, Pablo hablaba de ancianos y obispos. Y en esa jerarquía que Pablo tenía, escribía cartas para que el bienestar de la iglesia, que cree que es lo que está haciendo su pastor, o el pastor está preocupado de él. No, el pastor está preocupado del bienestar de la hermandad. ¿Cuál es la mejor manera de determinar si tu pastor lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Si el pastor se olvidó de usted, lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal, porque está dejando de lado a una oveja que no le pertenece. Pero si el pastor está constantemente hablándole, si el pastor está constantemente preocupado de usted, algo se está haciendo bien, porque está teniendo el sentir que hubo en Cristo. Convicción. Es pues la fe, la convicción. Conozco al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Se llama Jesucristo. Mana Blanca, mi Señor Jesucristo te bendiga. Mi Señor la bendiga. Hacíamos así antes. Mi Señor la bendiga. Es pues la fe, la certeza, la convicción. La fe es un elemento que tiene que estar en todo cristiano. La fe es el elemento que hace que el hijo que estaba perdido vuelva. Porque nunca dejamos de creer en lo que Dios va a hacer en la vida del hombre, y eso siempre va a estar avalado en la misericordia. No sé por qué se cayó la música, pero vamos a poner música. Antes de irnos, vamos a irnos con la hormiga. No, no vamos a poner la hormiga hoy día. La hormiga es solamente para iniciar. En la primera alabanza que usted escucha en la mañana, esa es nuestro tema de inicio y se llama Lo fundamental de un grupo argentino que se llama La Hormiga. En lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad. Esa. Esa es la hormiga. Me encanta. Pero no vamos a poner la hormiga, porque ese es solamente para iniciar el programa. Nos vamos a ir con una alabanza antigua que dice tu fidelidad. No sé si se está escuchando, espero que sí. Voy a sacar el audífono. No hay nadie como tú. Aleluya.
Tu fidelidad. Por eso nuestra convicción, porque la fidelidad de Dios es grande e incomparable. Hoy te quiero hacer una invitación. Yo siempre lo digo, no a una iglesia. La Biblia dice, ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre. Pero es necesario congregarse. Por eso, en esa suerte que nosotros estimamos como contradicción, nosotros la estimamos como contradicción, no es que sea una contradicción. La misma Biblia dice, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y te quiero invitar. Allá en Santiago, si puedes reunirte con el pastor Rolando, anda. Vas a ver la gloria de Dios. Si puedes reunirte con el pastor José Manuel Troncoso en el lugar de Santa Rosa, anda. Si puedes reunirte en Puente Alto con el pastor Alberto Melín, anda. Son lugares que puedo decir que la presencia de Dios está con ellos. Si quieres reunirte acá en Chanchihuayinco con nosotros, ven acá. Si quieres reunirte en Puerto Montt con el ministerio Jesús el Buen Amigo, hazlo. La bendición de Dios está en ese lugar. Pero una sola cosa, no dejes de hacer nunca. No dejes nunca, jamás, de honrar, bendecir, glorificar el nombre del Señor. Aunque tu corazón esté destrozado, aunque tu corazón esté, perdóname la expresión, hecho bolsa, aunque creas que te han hecho todos los males del mundo, pero ese mal no lo hizo nunca Dios, lo hizo el hombre. Aunque las lágrimas corran por tus mejillas a diario y la depresión pareciera ser inevitable, pero Dios sigue estando con nosotros como poderoso gigante. Aunque el cansancio, la fatiga, es inevitable y parece que las fuerzas no nos dan ni siquiera para ponernos de pie, aún sigue estando presente Dios que dice claramente, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Quieres nuevas fuerzas? Comienza a esperar, convicción, seguridad, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Como siempre les digo, se me está yendo la hora, de hecho ya me pasé la hora. Como siempre les digo, les hablo a su hermano Nadie Nostroza desde Huillinco, Chonchi. Que el Señor nos bendiga grandemente y nos estaremos viendo por la tarde. Ayer hicimos nuestra primera transmisión en la tarde, tarde-noche. Nos estaremos viendo por la tarde en algún horario. Estaremos saliendo al aire. Estaremos, hermana Miriam, le prometo de que a la hora que salgamos le mando el link. Si no, va a estar todo en YouTube. Suscríbase a nuestro YouTube. Lo voy a mandar a las redes sociales para que se suscriban a nuestro YouTube y no se pierdan los programas. Está llegando todo almacenado en el YouTube de Jesús Nuestro Centro. Búsquenos como Jesús Nuestro Centro. Suscríbase a la página de Jesús Nuestro Centro. Vamos a estar saliendo prontamente a través de la página de Jesús Nuestro Centro, no a través de la página personal. Que el Señor los bendiga y será hasta mañana. Mi Dios le tiene de su gracia. Como dijimos ayer, la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti tu rostro y te bendiga. Que el Señor te bendiga. Bendiciones y será hasta mañana. Los dejo con esta alabanza hermosa que está sonando de fondo y que es una realidad. Grande es tu fidelidad. Bendiciones.